¿Te detendrías a cuidar de un perro tirado junto a un contenedor de basura, como un muerto en vida? Incluso si fuera un pastor alemán. Probablemente no. Pero hay personas que sí lo hacen. Y de corazón. Eso es lo que vas a ver en este vídeo. La resurrección de un perro casi sin vida gracias a un acto de amor y humanidad de un hombre hacia la vida animal. Aprovecha y suscríbete al canal. Aquí, cada semana, te contamos historias emocionantes y conmovedoras de nuestros amigos los perros. La mañana comenzaba agitada en la clínica veterinaria Vida Animal. Miguel ajustaba su bata mientras intentaba equilibrar una taza de café y revisar los expedientes de los pacientes del día. A sus 38 años, el brillo que alguna vez iluminó sus ojos cuando hablaba de medicina veterinaria había sido reemplazado, poco a poco, por profundas ojeras y un cansancio que ninguna cantidad de cafeína conseguía disipar. Tenemos 3 esterilizaciones programadas, una consulta de rutina para el pincher de Doña Marcia, y ese labrador con sospecha de displasia, informó Julia, la recepcionista, agregando más fichas a la ya considerable pila en su escritorio. Miguel asintió mecánicamente. Otro día más mascotas mimadas de clientes que podían pagar tratamientos costosos. No era eso lo que había soñado cuando decidió ser veterinario. Su visión había sido salvar animales necesitados, hacer una diferencia real. Ahora, pasaba la mayor parte del tiempo recetando medicamentos para problemas digestivos causados por el exceso de golosinas gourmet. Dr. Miguel, la voz del Dr. Renato, propietario de la clínica, interrumpió sus pensamientos. Necesitamos hablar sobre los costos del área de rescate. Los números del último trimestre son insostenibles. La conversación que había sido postergada durante semanas. Miguel sabía lo que venía a continuación, más presión para reducir el tiempo y los recursos destinados a los animales rescatados, más énfasis en los clientes que realmente pagan las cuentas. ¿Podemos hablar de esto después del turno?, sugirió Miguel, anticipando ya el dolor de cabeza que aquella charla le traería. El día transcurrió como tantos otros, hasta que, al final de la tarde, cuando Miguel se preparaba para tener por fin la temida conversación con el doctor Renato, su teléfono sonó. ¿Miguel? Soy Carlos, de seguridad del centro comercial. Hay un perro aquí que necesita ayuda urgente. Nunca vi algo así, amigo. Está muy mal. Lo que más me sorprendió es que es un pastor alemán. El centro comercial estaba a solo 2 cuadras de la clínica. Carlos era un cliente antiguo que, de vez en cuando, llamaba cuando encontraba animales callejeros que necesitaban atención. Sin embargo, había algo distinto en su voz esta vez, un tono de urgencia genuina que hizo que Miguel tomara de inmediato su maletín de emergencias. Voy para allá. ¿Dónde exactamente? En la parte de atrás, cerca de la zona de carga. Está cubierto de sangre, Miguel. Creo que no aguantará mucho tiempo. 15 minutos después, Miguel se encontraba frente a una escena que, incluso después de años de profesión, le revolvió el estómago. Reclinada junto a un contenedor industrial de basura, yacía una imponente figura de pastor alemán, pero en un estado deplorable. Su pelaje, que debería ser mayoritariamente negro y marrón, estaba teñido de un rojo oscuro. Una de sus patas traseras tenía un ángulo imposible, claramente fracturada. Múltiples cortes profundos marcaban su cuerpo, y su respiración era tan débil que, a primera vista, Miguel pensó que ya había llegado demasiado tarde. Lo encontré así cuando vine a tirar la basura, explicó Carlos, manteniéndose a cierta distancia. Intenté acercarme, pero gruñó, aunque casi no podía moverse. Miguel se acercó con cautela, hablando en tono bajo y suave. Hey amigo, vengo a ayudarte. Vamos a sacarte de esta. Los ojos del perro se abrieron brevemente, unos ojos ámbar profundos que, a pesar del dolor evidente, aún transmitían una dignidad feroz. No había miedo en esa mirada, solo un agotamiento resignado, como si hubiera luchado durante demasiado tiempo y finalmente aceptara su destino. Con movimientos lentos y precisos, Miguel aplicó un sedante ligero, lo suficiente como para poder examinar las heridas sin causarle más estrés al animal. Lo que descubrió hizo que su sangre hirviera de indignación, marcas características de mordidas de otros perros, heridas defensivas en las patas delanteras, cicatrices antiguas superpuestas a las nuevas, señales inconfundibles de un perro usado en peleas. Necesito llevarlo a la clínica ahora mismo, dijo Miguel, envolviendo con sumo cuidado al animal en una manta.
¿Puedes ayudarme a meterlo en el coche? El traslado fue delicado. Cada movimiento arrancaba débiles gemidos al pastor alemán, incluso bajo sedación. En el camino a la clínica, Miguel llamó a Julia, dándole instrucciones para preparar la sala de cirugía y pedir que la técnica veterinaria de guardia acudiera de inmediato. Al llegar, fue recibido por el doctor Renato, quien evaluó el estado del animal con una expresión grave. Miguel, este perro está prácticamente muerto. Mira cómo está. Incluso si sobrevive, la recuperación sería larga y costosa. ¿Y quién va a pagar por eso? Sin contar que, un perro de peleas, sabes que su temperamento rara vez permite una rehabilitación. Miguel miró fijamente a su jefe, sintiendo una determinación que no experimentaba desde hacía años. Si hace falta, yo mismo pagaré todo. Pero él merece una oportunidad. Las horas siguientes fueron una verdadera lucha contra el tiempo. Hemorragias internas, múltiples fracturas, deshidratación severa, infecciones ya avanzadas, la lista de problemas parecía interminable. 2 veces, durante la cirugía, el corazón del pastor alemán se detuvo, y 2 veces Miguel se negó a rendirse, trayéndolo de vuelta. Cuando por fin terminó, ya pasada la medianoche, Miguel observó al animal ahora estabilizado, conectado a monitores y sueros, su cuerpo cubierto de vendajes y suturas. «Te he dado una oportunidad», susurró, acariciando suavemente la cabeza del perro inconsciente. «Ahora te toca a ti, guerrero». Aquella noche, en lugar de ir a casa, Miguel durmió en el pequeño sofá de la sala de descanso de la clínica, despertando cada hora para revisar los signos vitales de su paciente más reciente. En algún momento de la madrugada, mientras observaba el pecho del animal subir y bajar con un ritmo ya más estable, decidió darle un nombre. «Thor», murmuró. «Porque eres un luchador, y de alguna manera has sobrevivido al infierno». Lo que Miguel no sabía, mientras finalmente cedía al cansancio en las primeras horas de la mañana, era que aquel rescate desesperado no solo salvaría la vida de Thor, sino que también cambiaría por completo el rumbo de su propia existencia. Si alguna vez has presenciado o participado en el rescate de un animal en situación crítica, comparte tu experiencia en los comentarios. Tus historias pueden inspirar a otras personas a también marcar la diferencia en la vida de un animal necesitado. La mañana llegó con los primeros rayos de sol filtrándose por las persianas de la clínica veterinaria. Miguel despertó sobresaltado, momentáneamente confundido sobre dónde estaba, hasta que los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria. De inmediato, se dirigió al área de recuperación donde Thor había sido instalado después de la cirugía. Para su sorpresa y alivio, el pastor alemán estaba despierto. Y no solo eso, sino que sus ojos ámbar, aunque aún nublados por el dolor y la medicación, seguían los movimientos de Miguel con una lucidez que pocos esperarían de un animal que había estado al borde de la muerte apenas unas horas antes. «Buenos días, guerrero», dijo Miguel suavemente, acercándose con cautela. «Nos diste un buen susto». Sin embargo, al intentar acercarse más, la reacción fue inmediata y alarmante. Thor, aún debilitado y conectado a tubos y monitores, logró emitir un gruñido profundo, mostrando los dientes en una clara señal de advertencia. El miedo en sus ojos era palpable, sustituyendo la dignidad resignada de la noche anterior por un terror primitivo. «Tranquilo, tranquilo», retrocedió Miguel, manteniendo la voz calmada. «Aquí nadie va a hacerte daño». Julia, la recepcionista que acababa de llegar para su turno, observaba desde la puerta. «Parece peligroso», comentó con tono vacilante. «Está aterrorizado», corrigió Miguel. «Probablemente asocia a los humanos con el dolor y la violencia. Va a necesitar tiempo para confiar en nosotros». El examen matutino tuvo que realizarse con extremo cuidado y sedación parcial. Mientras revisaba los signos vitales y cambiaba los vendajes, Miguel iba catalogando mentalmente las heridas. 3 costillas rotas, una pata trasera fracturada en 2 lugares, una laceración profunda en el costado izquierdo, múltiples mordeduras infectadas, desnutrición severa y deshidratación. Pero lo que más lo perturbaba eran las cicatrices antiguas, evidencias de años de abuso sistemático. «¿Cuánto tiempo pasaste en ese infierno?», murmuró, más para sí mismo que para el animal. «Miguel, necesitamos hablar». La voz del doctor Renato interrumpió sus pensamientos. El director de la clínica observaba a Thor con una mezcla de compasión profesional y preocupación pragmática. «Ven a mi oficina cuando termines aquí». La conversación que siguió fue exactamente lo que Miguel temía.
Entiendo tu dedicación, comenzó Renato, sentado detrás de su escritorio meticulosamente ordenado. Pero tenemos que ser realistas. La recuperación de este animal va a costar miles de reales, semanas de cuidados intensivos, fisioterapia, medicación especializada. Y aunque se recupere físicamente, sabes tan bien como yo que los perros usados en peleas rara vez pueden ser rehabilitados en lo que respecta a comportamiento. Él merece una oportunidad, insistió Miguel. ¿Y quién va a pagar por esa oportunidad? Nuestra sección de rescate ya está en números rojos. Tenemos responsabilidades con los empleados, con los demás animales. Ya te dije que asumiré los costos, interrumpió Miguel. Usaré mi propio salario si es necesario. Renato suspiró, quitándose las gafas para masajearse el puente de la nariz. No es solo una cuestión de dinero, Miguel. Es una cuestión de recursos, de tiempo, de espacio. Y también de responsabilidad. Si este perro, después de semanas de tratamiento, llega a atacar a alguien, la clínica será responsable. Yo seré responsable. Tú serás responsable. El silencio que siguió pesaba como plomo. Miguel sabía que su jefe tenía argumentos válidos. La lógica estaba del lado de Renato. Pero algo dentro de él se negaba a rendirse con Thor. 2 semanas, propuso finalmente. Dame 2 semanas para mostrar algún progreso, no solo físico, también de comportamiento. Si no hay mejora, yo mismo tomaré la decisión difícil. Tras una prolongada consideración, Renato asintió con desgano. 2 semanas. Pero tú serás el único que tratará con él directamente. No puedo arriesgar la seguridad del equipo. Al final de la jornada, Miguel regresó al área de recuperación con una manta limpia y una pequeña radio portátil. Colocó la manta cuidadosamente en el suelo, cerca de la jaula, y encendió la radio a volumen bajo, sintonizando una emisora de música clásica. Sé que todavía no confías en mí, habló en voz baja, sentándose a una distancia segura. Y tienes todo el derecho. Los humanos te trataron como una arma, no como un ser vivo. Pero eso, se acabó ahora. Thor lo observaba fijamente, alerta a pesar de la medicación para el dolor. Ya no gruñía, pero la tensión en su cuerpo seguía siendo evidente. Voy a quedarme aquí un rato, solo para que te acostumbres a mi presencia, continuó Miguel. No me voy a acercar, no voy a intentar tocarte. Solo, estaré aquí. Y así permaneció durante casi 2 horas, hablando ocasionalmente en tono suave, pero principalmente, simplemente existiendo en el mismo espacio que Thor, dejando que el animal entendiera que no toda presencia humana significaba dolor o lucha. En los días que siguieron, Miguel estableció una rutina. Por la mañana, administraba medicamentos y cambiaba los vendajes, procedimientos que todavía requerían sedación parcial. Durante el día, atendía a sus otros pacientes. Y por la noche, pasaba al menos 1 hora sentado cerca de la jaula de Thor, a veces leyendo en voz alta, otras veces simplemente en un silencio contemplativo. En el 4.º día, ocurrió la primera señal de progreso. Cuando Miguel entró en el área de recuperación con la comida de la noche, Thor no gruñó de inmediato. Sus ojos siguieron los movimientos del veterinario con desconfianza, pero sin la hostilidad abierta de los días anteriores. «Estamos avanzando, ¿verdad?», murmuró Miguel, colocando con mucho cuidado el plato de comida dentro de la jaula con una vara larga. Pequeños pasos. En el 6.º día, Thor comió mientras Miguel aún estaba en la sala, algo que hasta entonces se había negado a hacer, siempre esperando que el humano se marchara antes de tocar la comida. Cada pequeño avance era una victoria, pero Miguel sabía que apenas estaban arañando la superficie. Las heridas físicas comenzaban a sanar, la infección estaba controlada, los puntos parecían limpios, la pata enyesada mostraba señales de una buena consolidación ósea. Pero las heridas invisibles, esas que hacían que Thor temblara violentamente cuando alguien se acercaba demasiado rápido, o que lo despertaban en medio de la noche llorando de terror, esas llevarían mucho más tiempo en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacían por completo. «Estás invirtiendo mucho en este caso», comentó Julia, observando a Miguel mientras preparaba una dieta especial para Thor. «Nunca te había visto tan involucrado». Miguel reflexionó sobre el comentario mientras cortaba cuidadosamente trozos de pollo cocido. «Creo que los dos necesitamos esta segunda oportunidad», respondió finalmente. Él, para demostrar que puede volver a confiar. Y yo, para recordar por qué me hice veterinario en primer lugar.
¿Crees que los animales que han sufrido traumas severos pueden aprender a confiar de nuevo? Dale like si esta historia está tocando tu corazón y comparte en los comentarios tus experiencias con la recuperación de animales traumatizados. Habían pasado 2 semanas desde el rescate de Thor. La fecha límite establecida por el Dr. Renato llegaba a su fin, y Miguel se preparaba para defender los avances del pastor alemán. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, los progresos eran innegables. Thor ya no necesitaba sedación para los procedimientos básicos, aunque seguía manteniendo una distancia prudente, y de vez en cuando, soltaba algún gruñido de advertencia cuando se sentía amenazado. «Buenos días, grandullón», saludó Miguel, siguiendo la rutina que había establecido. Lo que ocurrió a continuación tomó a Miguel completamente por sorpresa. Thor, aún recostado sobre su colchón acolchado, levantó ligeramente la cabeza y, por primera vez desde su rescate, su cola se movió en un breve y titubeante meneo. Miguel se quedó congelado, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera interrumpir aquel momento tan precioso. «Estás empezando a aceptarme, ¿verdad?», susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Como si respondiera a la pregunta, Thor bajó levemente las orejas, no en una sumisión temerosa, sino en un gesto que cualquier conocedor de perros reconocería como señal de relajación. «El doctor Renato tiene que ver esto», pensó Miguel, resistiendo la tentación de llamar a su jefe de inmediato. Sabía que la presencia de extraños podría revertir el progreso logrado. En su lugar, discretamente sacó su móvil y grabó un breve vídeo de la interacción, capturando el momento en que se acercaba para cambiar el vendaje de la pata de Thor sin encontrar resistencia. Más tarde, en su despacho, el doctor Renato vio el vídeo con expresión neutra, aunque Miguel pudo notar un leve alzar de cejas, lo más cercano a una expresión de sorpresa que su pragmático jefe mostraba. «Impresionante», admitió finalmente. «Pero seguimos hablando de un animal con un historial de violencia, Miguel. Un simple movimiento de cola no borra años de condicionamiento para luchar». «No estoy diciendo que esté completamente recuperado», argumentó Miguel. «Solo pido más tiempo. Está respondiendo al tratamiento, tanto físico como conductual». Tras una larga pausa contemplativa, Renato asintió. «Un mes más. Pero necesitamos un plan para después. Incluso si se recupera por completo, no podemos mantenerlo indefinidamente en la clínica». La cuestión planteada por Renato persiguió a Miguel durante el resto del día. ¿Qué pasaría con Thor cuando estuviera recuperado? La mayoría de los refugios rechazaría a un perro con historial de peleas. La adopción sería extremadamente difícil, considerando su pasado y las cicatrices emocionales que cargaba. «Tal vez yo mismo podría adoptarlo», pensó Miguel, aunque sabía que su pequeño apartamento y sus largas horas de trabajo no ofrecían el entorno ideal para un perro con necesidades especiales. Mientras meditaba sobre estas cuestiones, fue interrumpido por Julia, que entró apresurada en la sala de exámenes. «Miguel, hay una señora en la recepción preguntando por terapia asistida con animales. Dice que leyó sobre nuestro programa en el periódico local». Miguel frunció el ceño, confundido. «Pero, nosotros no tenemos un programa de terapia asistida». Eso mismo intenté explicarle, pero insiste en hablar con alguien sobre el tema. Parece bastante angustiada. Intrigado, Miguel se dirigió a la recepción, donde encontró a una mujer de unos 40 años, bien vestida pero visiblemente tensa, acompañada por una señora mayor que miraba a su alrededor con expresión ligeramente confundida. «Buenas tardes, soy el doctor Miguel. ¿En qué puedo ayudarlas?». La mujer más joven dio un paso al frente, extendiendo la mano. «Clara Méndez. Ella es mi madre, Elena. Leí sobre su programa de terapia con animales para pacientes con Alzheimer y me gustaría saber más detalles». Miguel estuvo a punto de corregir el malentendido cuando una idea repentina le hizo dudar. Había leído varios estudios sobre los beneficios de la interacción con animales para pacientes con demencia. Y sí, en realidad, estamos justamente comenzando a desarrollar ese programa, improvisó. ¿Podría contarme un poco más sobre la situación de su madre? En los minutos siguientes, Clara explicó su dilema. Doña Elena, viuda desde hacía 3 años, había sido diagnosticada con Alzheimer en fase inicial. Aún podía vivir sola, pero los episodios de confusión y olvido se volvían cada vez más frecuentes y preocupantes. «Vivo en otra ciudad por motivos de trabajo», explicó Clara, con la culpa evidente en su voz. «La visito los fines de semana,
Contraté a una cuidadora para las tardes, pero por la noche y en las mañanas está sola. La semana pasada, olvidó la estufa encendida. Fue la vecina quien percibió el olor a gas y llamó a los bomberos. Miguel escuchaba atentamente, mientras una idea comenzaba a tomar forma en su mente, una idea tan improbable que dudaba en ponerla en palabras. ¿Han considerado un perro de asistencia?, preguntó finalmente. Clara suspiró. Las listas de espera son enormes, y los costos, bueno, están fuera de nuestro alcance por ahora. ¿Y sí? Miguel hizo una pausa, cuestionándose su propia cordura por lo que estaba a punto de sugerir. ¿Y si te dijera que tenemos un pastor alemán que podría ser entrenado específicamente para las necesidades de tu madre? Los ojos de Clara se abrieron con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Sería posible? ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Qué tipo de entrenamiento? Es un caso especial, admitió Miguel. Thor fue rescatado de una situación de abuso y aún está en recuperación. Pero es extremadamente inteligente y está mostrando señales prometedoras de adaptación. Fue doña Elena, que hasta ese momento parecía ajena a la conversación, quien sorprendió a todos. Thor, repitió con claridad. Como el dios del trueno. Una sonrisa iluminó su rostro arrugado. Siempre quise tener un perro, ¿sabías? Antonio nunca me dejó. Alergia, decía él. Algo en la sencillez de aquella declaración conmovió profundamente a Miguel. Allí estaban, dos almas heridas, un perro traumatizado por el pasado y una mujer que lentamente estaba perdiendo su futuro a causa de la enfermedad. Quizá, juntos, podrían encontrar un presente que realmente valiera la pena. No puedo prometer nada, dijo con cautela. Thor aún tiene un largo camino de recuperación por delante. Pero si están dispuestas a participar del proceso, poco a poco, quizá podamos intentarlo. Clara parecía debatirse entre la esperanza y la preocupación. ¿Es seguro? Considerando su pasado. Con la supervisión adecuada y una introducción gradual, creo que sí, respondió Miguel, sorprendiéndose a sí mismo por su propia convicción. De hecho, los perros con un pasado de abuso a menudo desarrollan una sensibilidad especial cuando encuentran a personas que también necesitan cuidado. Acordaron que Clara y doña Elena regresarían la semana siguiente para un primer encuentro controlado con Thor. Mientras las acompañaba hasta la puerta, Miguel se preguntaba si no estaba siendo imprudentemente optimista. Thor aún tenía días malos, momentos en los que el trauma del pasado se manifestaba en comportamientos defensivos. De vuelta en el área de recuperación, encontró al pastor alemán durmiendo tranquilamente, una escena impensable 2 semanas antes, cuando Thor permanecía constantemente alerta, incapaz de relajarse por completo en presencia de humanos. «Tenemos una posibilidad para ti, amigo», murmuró Miguel, sentándose junto a la jaula. «Una oportunidad de tener un verdadero hogar. Pero va a depender mucho de ti». Como si entendiera, Thor abrió los ojos y sostuvo la mirada de Miguel durante varios segundos sin mostrar miedo ni agresividad, solo una curiosidad tranquila que, para el veterinario, representaba la señal más preciosa de esperanza hasta ese momento. Esa noche, antes de marcharse, Miguel hizo algo que aún no había intentado. Lentamente, con movimientos claros y cuidadosos para no asustar al animal, abrió la puerta de la jaula y se sentó en el suelo, junto al colchón de Thor, manteniendo una distancia respetuosa. «Tenemos que trabajar juntos en esto», dijo suavemente. «Tienes que mostrarme que estás listo». Durante largos minutos, no ocurrió nada. Thor lo observaba, inmóvil, excepto por la respiración constante. Entonces, con una deliberación que parecía casi humana, el pastor alemán estiró el cuello, por primera vez, olfateó la mano que Miguel mantenía abierta sobre su rodilla. No hubo contacto físico más allá de ese breve momento de investigación olfativa, pero para Miguel, representaba una victoria monumental, el primer gesto voluntario de acercamiento desde el rescate. «Buen chico», susurró, con lágrimas no derramadas empañando su vista. «Muy buen chico». Si crees en el poder transformador de la conexión entre humanos y animales, no olvides suscribirte a nuestro canal para acompañar más historias inspiradoras como esta. Clara Méndez observaba la lluvia a través de la ventana de su oficina en el piso 15, con el informe financiero olvidado en la pantalla del ordenador. Sus pensamientos estaban a 200 kilómetros de allí, en la pequeña casa donde su madre vivía sola. La llamada que había recibido la noche anterior de la vecina, doña Carmen, aún resonaba en su mente.
Encontré a su madre en el jardín a las 3 de la mañana, Clara, en camisón, buscando a su padre. Cuando intenté explicarle que Antonio falleció hace años, se alteró, diciendo que él acababa de salir a comprar pan. Estos episodios se volvían cada vez más frecuentes. El Alzheimer avanzaba silenciosamente, robando pedazos de la memoria de doña Elena, mezclando pasado y presente en una confusión cada vez mayor. ¿Señorita Méndez? La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. El director la está esperando para la presentación. Clara asintió mecánicamente, reuniendo sus notas. Otra reunión importante, otra oportunidad de ascenso que no podía desperdiciar. Su carrera ejecutiva, construida con tanto sacrificio a lo largo de 15 años, exigía dedicación total. Pero, ¿cómo conciliar eso con la responsabilidad de cuidar a una madre que se volvía cada día más vulnerable? La reunión transcurrió como en un borrón. Clara presentó números, gráficos y proyecciones con la eficiencia profesional por la que era conocida, pero su mente oscilaba entre el presente corporativo y el dilema personal que la consumía. «Excelente presentación, Clara», elogió el director al final. «Por cierto, necesitamos hablar de su posible traslado a la filial de Shanghái. El proyecto de expansión internacional requiere a alguien con su perfil. Shanghái, al otro lado del mundo. La oportunidad con la que cualquier ejecutivo en ascenso soñaría». Clara sintió como su estómago se hundía. «Es un honor, señor. ¿Podría tener unos días para considerarlo?». De vuelta en su oficina, Clara finalmente hizo la llamada que había estado postergando. La agencia de cuidadores profesionales que había consultado semanas antes. «Entiendo sus necesidades, señorita Méndez», explicó la coordinadora tras escuchar la situación. «Pero debo advertirle que para un caso de Alzheimer en progresión, con supervisión las 24 horas, los costos mensuales serían significativamente más altos de lo que discutimos inicialmente». Clara anotó la cifra mencionada, sintiendo una ola de desánimo. Incluso con su buen salario, mantener a un cuidador a tiempo completo representaría un compromiso financiero sustancial. Y aún quedaba la cuestión más importante: ¿su madre aceptaría a un extraño viviendo en su casa? Los intentos anteriores con cuidadoras de medio tiempo habían sido desastrosos, con doña Elena frecuentemente confundiéndolas con intrusas, peor aún, olvidando por completo que había aceptado su presencia. Al final del día, Clara condujo hasta su apartamento, con la mente llena de posibilidades, ninguna de ellas satisfactoria. ¿Llevar a su madre a una residencia especializada? Doña Elena había hecho prometer a su esposo, en su lecho de muerte, que jamás la llevaría a un asilo de ancianos. ¿Abandonar su carrera y mudarse de vuelta para cuidarla? Años de educación y sacrificio profesional tirados por la borda. El fin de semana llegó, y como en todos los fines de semana de los últimos meses, Clara hizo el viaje de 3 horas hasta su ciudad natal para visitar a su madre. Encontró a doña Elena en el jardín, cuidando de sus rosas con la misma dedicación de siempre, un momento de lucidez que provocó lágrimas en los ojos de su hija. «Clara, qué bueno que viniste. Justo estaba pensando en ti», exclamó la anciana, abrazándola con una fuerza sorprendente para sus frágiles brazos. Durante unas horas, todo pareció normal. Hablaron sobre las plantas, prepararon juntas el almuerzo favorito de Clara, pollo al horno con patatas, una receta que doña Elena aún ejecutaba a la perfección, como si la enfermedad respetara ese territorio específico de su memoria. Fue durante la cena cuando la realidad de la situación volvió a imponerse. A mitad de una frase, doña Elena se detuvo de repente, mirando a Clara con expresión confundida. «Perdona, querida, pero, ¿eres amiga de mi hija? Clara debe estar llegando pronto». El corazón de Clara se encogió. «Mamá, soy yo. Soy Clara, tu hija». Doña Elena parpadeó varias veces, la confusión dando paso a una comprensión avergonzada. «Claro, claro, qué tontería la mía. Es que hoy te ves tan diferente». Más tarde, mientras ayudaba a su madre a prepararse para dormir, Clara notó pequeños detalles que habían pasado desapercibidos en visitas anteriores. Etiquetas con instrucciones simples pegadas en los electrodomésticos, recordatorios de medicación por toda la casa, la puerta principal con varias cerraduras nuevas. Intentos de doña Elena por gestionar su propia condición mientras aún podía. Sentada en la sala después de que su madre se durmiera, Clara volvió a repasar la conversación que había tenido con el veterinario días antes.
La idea de un perro de asistencia le parecía al mismo tiempo prometedora y absurda. ¿Cómo podría un animal, especialmente uno con un pasado traumático, ayudar a su madre? Por otro lado, doña Elena siempre había amado a los animales, aunque nunca había tenido uno por la alergia de su difunto esposo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Clara mencionó casualmente la posibilidad. «Mamá, ¿qué pensarías de tener un perro?» El rostro de doña Elena se iluminó instantáneamente. ¿Un perro? ¿De verdad? ¿Tu padre finalmente aceptó? Clara dudó, sin saber si debía corregir la confusión temporal. Optó por una media verdad. Sí, ahora puedes tener uno. De hecho, conocí a un veterinario que tiene un pastor alemán que necesita un hogar. ¿Un pastor alemán?, repitió doña Elena, sus ojos cobrando un brillo que Clara no veía desde hacía meses. Siempre me han parecido tan inteligentes y leales. ¿Cómo se llama? Thor. Como el dios del trueno. Thor. Doña Elena sonrió, como si el nombre despertara algo en su memoria. Mi abuelo tenía un pastor alemán cuando yo era niña. Se llamaba Rex. Me acompañaba hasta la escuela todos los días y me esperaba en la puerta hasta la salida. Clara parpadeó, sorprendida. Era una historia que nunca había escuchado antes. Un fragmento del pasado de su madre que emergía intacto a través de la niebla del Alzheimer. Entonces, ¿te gustaría conocer a Thor? Podríamos visitar la clínica veterinaria la próxima semana. Sí, sí, asintió doña Elena con entusiasmo infantil. Luego su expresión se tornó repentinamente seria. Pero, ¿y cuando tú regreses a la ciudad? ¿Quién lo cuidará? La pregunta, tan lúcida y pertinente, tomó a Clara por sorpresa. Bueno, en realidad, mamá, Thor sería tu compañero. Un perro especialmente entrenado para estar contigo. ¿Conmigo? Doña Elena pareció genuinamente sorprendida. ¿Crees que necesito un perro que me cuide? ¿Como si fuera incapaz? El orgullo herido en su voz era palpable, recordándole a Clara que, a pesar de la enfermedad, su madre aún luchaba por mantener su dignidad e independencia. No es eso, se apresuró a explicar. Thor también necesita a alguien. Ha pasado por momentos difíciles y necesita un hogar lleno de amor. Podrían ayudarse el uno al otro. La expresión de doña Elena se suavizó. Bueno, si lo pones así. Siempre he sido buena cuidando de los demás. Tu padre siempre decía eso. Aquella noche, conduciendo de regreso a la ciudad, Clara se debatía entre la esperanza y la preocupación. La idea de Thor como compañero para su madre parecía cada vez menos absurda, pero seguía siendo una solución parcial para un problema complejo. Su teléfono sonó. Era su jefe, preguntando sobre su decisión respecto a la transferencia a Shanghái. Clara prometió una respuesta definitiva antes de que terminara la semana. Mientras la carretera se extendía frente a ella, Clara comprendió que había llegado a una encrucijada en su vida. Cualquier decisión que tomara ahora alteraría irrevocablemente su futuro y el de su madre. ¿Alguna vez has enfrentado el dilema de cuidar a un familiar mayor mientras intentas administrar tu propia vida? Comparte tu experiencia en los comentarios y deja tu like si esta historia está tocando tu corazón. El día del encuentro entre Thor y doña Elena llegó cargado de una mezcla de expectativa y aprensión. Miguel había preparado cuidadosamente el ambiente en la sala de terapia de la clínica, un espacio amplio y tranquilo, con sofás cómodos y una iluminación suave, normalmente usado para consultas con animales más sensibles o ansiosos. Thor había progresado significativamente en las últimas semanas. Su recuperación física superaba todas las expectativas. Su pata trasera, aunque aún con una leve cojera, ya soportaba peso. Las heridas habían cicatrizado bien, dejando marcas que el pelaje, ahora brillante y saludable, comenzaba a cubrir. Pero lo más importante era que su comportamiento mostraba señales consistentes de una creciente confianza, al menos con Miguel. Hoy es un gran día, grandullón, dijo Miguel mientras le colocaba un collar nuevo a Thor, el primero que el animal permitía sin mostrar pánico. Vamos a conocer a alguien muy especial. Thor lo miró con esos ojos ámbar profundos que parecían contener más comprensión de la que sería posible para un animal. Miguel había notado esa característica desde el principio, una inteligencia casi sobrenatural que, irónicamente, probablemente había sido la razón por la que Thor fue seleccionado para las peleas. Los perros más inteligentes aprendían más rápido, luchaban mejor,
sobrevivían más tiempo en ese mundo brutal. El doctor Renato todavía piensa que estoy loco por intentar esto, continuó Miguel, hablando más para sí mismo que para el perro. Tal vez tenga razón. La duda era comprensible. A pesar de los avances, Thor aún tenía momentos de regresión. Ruidos fuertes o movimientos bruscos podían desencadenar posturas defensivas, y seguía mostrando extrema cautela con los desconocidos. Ponerlo en contacto con una señora mayor con Alzheimer parecía, en el mejor de los casos, arriesgado. Pero algo en la intuición de Miguel, esa misma intuición que le había hecho detener todo para rescatar a un perro moribundo semanas atrás, le decía que esta improbable unión podría funcionar. El sonido de la puerta de recepción anunció la llegada de Clara y doña Elena. Miguel dio a Thor una última caricia de aliento y fue a recibirlas, dejando al pastor alemán en la sala de terapia con instrucciones para que Julia lo monitoreara a través de la ventana de observación. Bienvenidas, saludó, notando de inmediato la mezcla de ansiedad y esperanza en el rostro de Clara, contrastando con la curiosidad animada de doña Elena. ¿Cómo están hoy? Ansiosa por conocer a Thor, respondió doña Elena con prontitud, sorprendiendo tanto a Miguel como a Clara por recordar el nombre del perro. Incluso le traje un regalito. De su bolso, la señora sacó un pequeño paquete, un juguete de peluche en forma de oveja. Mi padre siempre decía que a los pastores alemanes les gustan los juguetes que les recuerdan el trabajo para el que fueron criados, pastorear. Miguel sonrió, genuinamente conmovido por el gesto. Es muy amable de su parte. Estoy seguro de que a Thor le encantará. Antes de entrar a la sala, Miguel explicó el procedimiento que habían planeado. Iremos poco a poco. Primero entraré solo para ver cómo está Thor hoy. Luego, Clara entrará y se sentará tranquila durante algunos minutos. Por último, cuando Thor parezca cómodo, invitaremos a doña Elena. Clara asintió, visiblemente tensa. ¿Y si reacciona mal? Interrumpiremos de inmediato, garantizó Miguel. Pero confío en Thor. Ha demostrado tener una sensibilidad especial para leer las emociones humanas. Tal como habían planeado, Miguel entró primero en la sala. Thor estaba sentado tranquilamente en su colchón, alerta pero relajado, lo cual era una buena señal. Después de unos minutos de interacción tranquila, invitaron a Clara a entrar. El pastor alemán observó a la nueva visitante con atención cautelosa, pero sin mostrar signos de estrés. Clara, siguiendo las instrucciones de Miguel, se sentó en silencio en el sofá, evitando el contacto visual directo. Va muy bien, murmuró Miguel tras unos minutos. ¿Llamamos a su madre ahora? Con el corazón acelerado, Clara asintió. Miguel fue hasta la puerta y condujo suavemente a doña Elena hacia el interior de la sala. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Thor, que hasta entonces había mantenido una distancia prudente, se levantó de inmediato al ver a la anciana. Sus orejas, normalmente en estado de alerta constante, se relajaron. Su postura, siempre ligeramente tensa, se suavizó visiblemente. «Hola, Thor», dijo doña Elena con total naturalidad, como si estuviera reencontrándose con un viejo amigo. Sin mostrar duda ni temor, se sentó en el sofá y extendió la mano abierta, con la palma hacia arriba, exactamente el mismo gesto que Miguel le había mostrado minutos antes. Thor miró a Miguel, como pidiendo permiso, y luego se acercó lentamente a doña Elena. Todos contuvieron la respiración cuando el gran pastor alemán se aproximó a la frágil señora. Con una delicadeza sorprendente, Thor olfateó la mano extendida y, para asombro de todos, apoyó su cabeza en el regazo de doña Elena. «Qué buen chico eres», murmuró la anciana, comenzando a acariciar suavemente las orejas del perro. «Has pasado por momentos difíciles, ¿verdad? Yo lo entiendo. Yo también tengo días complicados». Clara se llevó la mano a la boca, demasiado emocionada para hablar. Miguel observaba la escena con una mezcla de asombro y confirmación interna, como si, de alguna manera, hubiera sabido desde el principio que estas dos almas heridas podrían reconocerse mutuamente. «Te traje algo», continuó doña Elena, alcanzando el juguete de peluche con su mano libre, sin interrumpir las caricias. Se lo presentó cuidadosamente a Thor, quien lo olfateó con interés antes de aceptarlo con suavidad entre los dientes. La sesión continuó durante casi una hora, mucho más tiempo del que Miguel había planeado inicialmente. Thor permaneció extraordinariamente tranquilo y receptivo, permitiendo caricias no solo de doña Elena, sino eventualmente también de Clara. Cuando llegó el momento de finalizar el encuentro,
todos sabían que algo especial había ocurrido en aquella sala. «Nunca he visto algo así», confesó Miguel mientras acompañaba a madre e hija hasta la salida. Thor suele tardar semanas en aceptar a nuevas personas. Con doña Elena fue instantáneo. «¿Cuándo puedo volver a verlo?», preguntó la anciana, con una expresión más viva y presente de lo que Clara había presenciado en meses. «¿Qué les parece si organizamos 2 encuentros más esta semana?», sugirió Miguel. «Si todo sigue así de bien, podríamos empezar a planear visitas a su casa, para que Thor se familiarice con el entorno». De regreso a casa, Clara notó algo extraordinario. Su madre hablaba animadamente sobre Thor, recordando detalles del encuentro con una claridad que contrastaba dramáticamente con su habitual confusión. El pastor alemán, de alguna manera, había anclado a doña Elena en el presente de un modo que nada más había logrado. Esa noche, después de dejar a su madre a salvo en casa, Clara hizo una llamada decisiva a su jefe. Sobre la transferencia a Shanghái, dijo con una calma recién descubierta: «Agradezco enormemente la oportunidad, pero debo rechazarla. Mi madre me necesita aquí». Sorprendentemente, en lugar de la decepción o irritación que esperaba, su jefe respondió con comprensión. «Entiendo su situación, Clara. De hecho, hemos estado considerando la posibilidad de que usted lidere la expansión del mercado regional desde la oficina local. Sería una promoción similar, sin necesidad de reubicación». Al colgar el teléfono, Clara sintió como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. La decisión que parecía imposible días atrás ahora se mostraba clara como el cristal. Buscaría un apartamento cerca de la casa de su madre, reorganizaría su vida. Y quizá, solo quizá, cierto pastor alemán formaría parte de ese nuevo capítulo. En la clínica, Miguel también tomaba una decisión importante. Tras el sorprendente éxito del encuentro, fue a buscar al doctor Renato con una propuesta formal: establecer un verdadero programa de terapia asistida por animales, comenzando con Thor como caso piloto. «¿De verdad crees que esto puede funcionar?», preguntó Renato, aún escéptico pero visiblemente intrigado por los resultados preliminares. «No solo lo creo», respondió Miguel con renovada convicción. «Hoy lo vi con mis propios ojos. Ese perro que todos consideraban irrecuperable se conectó con una señora con Alzheimer de una forma que no he visto en años de medicina veterinaria. Mientras tanto, Thor dormía tranquilamente en su canil, el juguete de oveja firmemente sujeto entre sus patas, el primer regalo que había recibido en su vida. Algo había cambiado también en él. El encuentro con doña Elena había despertado un instinto protector que permanecía adormecido bajo capas de trauma y dolor. Una improbable alianza comenzaba a formarse, un perro roto y una mente fragmentada, encontrando el uno en el otro algo que el mundo exterior no les había ofrecido: aceptación incondicional y un propósito renovado. ¿Tú crees que los animales tienen una sensibilidad especial hacia las personas vulnerables? Comparte tu opinión en los comentarios y no te olvides de dejar tu like si esta historia te está emocionando. Después de 3 semanas de encuentros supervisados en la clínica, finalmente llegó el gran día. Thor estaba listo para su primera visita a la casa de doña Elena. Miguel había preparado meticulosamente tanto al perro como a la familia para este momento crucial. «Recuerden», explicaba mientras conducía rumbo a la residencia con Thor sentado tranquilamente en el asiento trasero, «hoy será solo una visita corta de 2 horas. El objetivo es que se familiarice con el entorno sin sentirse abrumado». En las últimas semanas, Clara había reorganizado por completo su vida. Había alquilado un pequeño apartamento a 10 minutos de la casa de su madre, negociado el trabajo remoto 3 días a la semana y estudiado obsesivamente sobre el Alzheimer y la terapia asistida con animales. «Mamá está muy emocionada», comentó mientras guiaba a Miguel y a Thor hacia el interior. Pasó toda la mañana arreglando la casa y hablando de la visita. No la veía tan enfocada desde hace meses. La casa de doña Elena era acogedora y bien cuidada, con muebles antiguos pero en excelente estado y un jardín visible a través de las amplias ventanas. Miguel notó con aprobación que Clara había seguido todas sus recomendaciones: retirar objetos frágiles de las mesas bajas, crear un espacio designado para Thor con un colchón y tazones de agua, y colocar pequeñas puertas para delimitar las zonas prohibidas. Cuando entraron en la sala, doña Elena se levantó de su sillón favorito con una sonrisa radiante. «Thor, viniste a visitarme». Para sorpresa y alivio de todos, el pastor alemán caminó directamente hacia la señora,
sentándose educadamente frente a ella como esperando permiso para acercarse más, un comportamiento que Miguel había trabajado intensamente en las últimas semanas. «Buen chico», elogió doña Elena, acariciando la cabeza del perro cuando finalmente se aproximó. «Ven a conocer tu nueva casa». Las 2 horas planeadas pasaron rápidamente. Thor exploró cada habitación permitida con una curiosidad cautelosa, siempre regresando periódicamente para comprobar que doña Elena seguía allí. La anciana, por su parte, narraba cada rincón de la casa como si estuviera presentando a un nuevo amigo. «Esta es la habitación de invitados, donde Clara duerme cuando viene a visitarme. Y aquí está la cocina, donde hago ese bizcocho de naranja que seguro te encantará probar algún día». Miguel observaba la interacción con satisfacción profesional y emoción personal. El vínculo entre los dos era innegable y parecía fortalecerse con cada encuentro. Más impresionante aún era el efecto en la cognición de doña Elena. Durante las interacciones con Thor, su confusión disminuía visiblemente, sus frases se volvían más coherentes, su memoria a corto plazo más confiable. Cuando llegó la hora de partir, Thor dudó visiblemente, mirando de Miguel a doña Elena con una expresión casi interrogativa. «Volverás muy pronto», prometió Miguel, conmovido por la evidente reticencia del perro. «Un par de encuentros más como este y podremos intentar una estadía más larga». La semana siguiente, las visitas se extendieron a 4 horas, luego a un día completo. Thor se adaptaba sorprendentemente bien al nuevo entorno, y doña Elena florecía con su presencia. Clara notaba cambios sutiles pero significativos en su madre. Había comenzado a seguir rutinas más consistentes, recordaba tomar sus medicamentos cuando Thor era alimentado, una asociación que Miguel había sugerido deliberadamente, y parecía más anclada en el presente. Finalmente, después de un mes de visitas progresivas, llegó el momento que todos ansiaban y temían al mismo tiempo, la primera noche de Thor en la casa. «Tendré el teléfono junto a la cama», garantizó Clara, que había decidido dormir en la habitación de invitados para esta primera experiencia. «Si hay cualquier problema, llamaré de inmediato». «Tengo plena confianza», respondió Miguel, entregando la correa de Thor a doña Elena en un gesto simbólico. «Ahora ustedes 3 son un equipo». Aquella primera noche transcurrió sin incidentes, pero la verdadera prueba llegó en la madrugada del tercer día. Alrededor de las 2 de la mañana, Clara fue despertada por ruidos provenientes de la habitación de su madre. Al abrir la puerta silenciosamente, presenció una escena que jamás olvidaría. Doña Elena estaba sentada en la cama, claramente confundida y agitada, en un episodio típico de Sandunin, común en pacientes con Alzheimer. Pero, a diferencia de noches anteriores cuando Clara tenía que intervenir para calmarla, esta vez Thor ya estaba en acción. El pastor alemán había subido parcialmente a la cama, algo que normalmente no hacía, y apoyaba su cabeza en el regazo de la anciana, mirándola fijamente con esos profundos ojos color ámbar. «Está todo bien, Thor», murmuraba doña Elena, acariciando mecánicamente el pelaje del perro. «Solo estoy un poco confundida. ¿Qué hora es? ¿Dónde está Antonio?» Thor se mantenía firme en su posición, el peso de su presencia parecía anclar a doña Elena en la realidad. Gradualmente, la respiración de la anciana se normalizó, su agitación disminuyó. Sin intervención de Clara, doña Elena finalmente volvió a recostarse, con Thor vigilante a su lado. A la mañana siguiente, cuando Clara mencionó el episodio, doña Elena no tenía recuerdo de lo sucedido, pero Thor seguía extraordinariamente atento a ella, como si supiera que la noche había sido difícil. «Simplemente, supo qué hacer», relató Clara a Miguel durante el chequeo semanal de Thor en la clínica. «Como si hubiera sido entrenado específicamente para esto, pero sabemos que no lo fue». Miguel asintió pensativo mientras examinaba la pata de Thor, que todavía mostraba una leve cojera. Algunos perros tienen una sensibilidad natural para los estados emocionales humanos. Thor parece tenerla en abundancia, a pesar o quizá precisamente por su propio trauma. Los días se transformaron en semanas, y una rutina comenzó a establecerse. Por las mañanas, Thor acompañaba a doña Elena en su paseo por el jardín, siempre a su lado, ajustando su paso al ritmo más lento de la anciana. Durante el día, permanecía como una presencia constante y reconfortante, aparentemente consciente de cuándo debía retirarse para darle espacio y cuándo acercarse para ofrecer apoyo. Clara, ahora trabajando parcialmente desde casa, observaba maravillada cómo su madre conversaba animadamente con Thor, contándole historias de su juventud, mostrándole fotos antiguas, ejercitando su memoria a largo plazo de una forma que ningún terapeuta había logrado estimular.
No todo era perfecto, claro. Hubo desafíos, naturalmente. Una noche, una tormenta con truenos desató una reacción de pánico en Thor, probablemente relacionada con su trauma pasado. Se escondió temblando bajo la mesa de la cocina, negándose a salir incluso con las suaves llamadas de doña Elena. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. En lugar de frustrarse o asustarse por el comportamiento del perro, doña Elena se sentó pacientemente en el suelo cerca de él, con considerable dificultad debido a su artritis, y comenzó a cantar suavemente una antigua canción de cuna. Mi madre me cantaba esto cuando tenía miedo a las tormentas, explicó a Clara, que observaba la escena con lágrimas en los ojos. Todos tenemos nuestros miedos, ¿verdad? Lo importante es saber que no estamos solos en ellos. Poco a poco, Thor se calmó, arrastrándose hasta quedar más cerca de doña Elena hasta apoyar la cabeza en su regazo, los ojos cerrados en absoluta confianza. En ese momento, quedó claro para Clara que la relación entre su madre y Thor trascendía la simple dinámica de asistencia. Realmente se cuidaban el uno al otro, cada uno a su manera. Se están sanando mutuamente, comentó Miguel cuando Clara le relató el incidente. Es el tipo de conexión que esperamos lograr con la terapia asistida, pero que rara vez vemos de forma tan profunda. A medida que los primeros días se transformaban en semanas, todos los involucrados eran conscientes de que algo verdaderamente especial estaba ocurriendo en aquella casa sencilla, donde un pastor alemán con cicatrices visibles e invisibles y una señora que luchaba contra el borrado gradual de su propia identidad habían encontrado, el uno en el otro, exactamente lo que necesitaban. ¿Alguna vez has sido testigo del poder transformador que los animales pueden tener en la vida de personas mayores o con condiciones especiales? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like si esta historia está tocando tu corazón. Han pasado 3 meses desde que Thor se convirtió oficialmente en parte de la familia. El cambio más evidente era en Thor. Su pelaje, antes opaco y desigual, ahora brillaba saludable gracias a los cuidados diarios de doña Elena, quien había desarrollado un ritual casi sagrado de cepillarlo cada mañana en el jardín. La cojera en su pata trasera prácticamente había desaparecido, salvo después de largas caminatas o en días de humedad, cuando las antiguas fracturas volvían a doler. Pero lo más impresionante era la transformación en su comportamiento. El perro que antes temblaba al escuchar voces elevadas ahora caminaba con confianza al lado de doña Elena durante los paseos por el barrio, tolerando con una serenidad digna las aproximaciones de curiosos desconocidos, aunque aún mantenía una distancia respetuosa. Sus ojos, que antes escaneaban constantemente el entorno en busca de amenazas, ahora solían fijarse en doña Elena con una devoción que conmovía a todos los que lo presenciaban. La transformación en doña Elena, aunque menos obvia para los observadores casuales, era igualmente profunda. El Alzheimer no había desaparecido, por supuesto aún había días de confusión, momentos en que los nombres se escapaban, ocasiones en que el pasado y el presente se mezclaban en su mente. Pero la presencia constante de Thor parecía ofrecerle un ancla para su conciencia, un punto de referencia que la ayudaba a navegar entre la creciente niebla. Clara notaba esos pequeños milagros cotidianos. Como su madre casi nunca olvidaba tomar sus medicamentos ahora, porque había asociado ese momento con la alimentación matutina de Thor. Como los episodios de agitación nocturna habían disminuido drásticamente, con Thor alertando a Clara o a la cuidadora de medio tiempo antes de que se intensificaran. Es como si él la mantuviera presente, explicó Clara a Miguel durante una consulta. Cuando ella empieza a confundirse, él hace algo, apoya la cabeza en su rodilla, le lleva un juguete, ladra suavemente, y eso parece traerla de vuelta. Miguel asintió, no del todo sorprendido. La literatura científica sobre las interacciones entre perros y pacientes con demencia aún es limitada, pero los estudios existentes sugieren beneficios significativos. Los perros ofrecen estimulación sensorial constante, tacto, sonido, olor, que puede ayudar a anclar a los pacientes en el presente. Pero tanto Miguel como Clara sabían que lo que ocurría entre Thor y doña Elena trascendía las explicaciones científicas simples. Había una comunicación silenciosa entre ellos, una comprensión mutua que desafiaba cualquier análisis racional. Una mañana, Clara llegó para su visita diaria y encontró a su madre en la cocina, preparando el desayuno con una competencia que no mostraba desde hacía semanas. Thor estaba sentado pacientemente cerca, observando cada movimiento. «Buenos días, querida», saludó doña Elena con una claridad inusual. «Thor me despertó temprano hoy.
Creo que sabía que vendrías a desayunar con nosotros. Clara sonrió, aunque no le había mencionado previamente que iría esa mañana en particular. De alguna manera, Thor parecía haber anticipado su visita, y esa anticipación había ayudado a doña Elena a organizarse para la ocasión. Thor parecía desarrollar una sensibilidad casi sobrenatural hacia las necesidades de doña Elena, alertando con frecuencia sobre problemas antes de que se manifestaran por completo. En otra ocasión, durante un paseo por el barrio, doña Elena se desorientó momentáneamente, deteniéndose en la esquina sin reconocer el camino de regreso a casa. Antes de que el pánico se apoderara completamente de ella, Thor tiró suavemente de la correa en la dirección correcta, guiándola con una determinación tranquila hasta que el entorno volvió a resultarle familiar. «Él conoce el camino mejor que yo», comentó doña Elena a la vecina que fue testigo del incidente. Había una aceptación serena en su voz, sin vergüenza ni frustración, solo gratitud por la compañía que hacía sus limitaciones menos aterradoras. Miguel, al escuchar esos relatos durante las consultas de seguimiento, comenzó a documentar sistemáticamente el caso. Con el permiso de Clara y doña Elena, inició un pequeño estudio sobre los efectos de la presencia de Thor en los síntomas del Alzheimer, esperando que la experiencia pudiera beneficiar a otros pacientes en el futuro. «Lo que estamos viendo aquí es extraordinario», explicó a Dr. Renato, quien finalmente empezaba a reconocer el valor del programa experimental. Thor no solo ofrece compañía emocional, está compensando activamente los déficits cognitivos de doña Elena, funcionando casi como una extensión de su conciencia. Renato, inicialmente escéptico, ahora consideraba ampliar el programa a otros casos. ¿Podríamos entrenar a más perros rescatados para funciones similares? Imagino que no todos tendrán la sensibilidad natural de Thor. Probablemente no, admitió Miguel. Pero creo que durante mucho tiempo hemos subestimado la capacidad de los animales para adaptarse a necesidades humanas específicas, especialmente cuando existe un vínculo emocional fuerte. El caso de Thor y doña Elena comenzaba a atraer atención más allá de los límites de la clínica. Un periódico local publicó un pequeño reportaje sobre el perro terapeuta que había sido rescatado de las peleas, y pronto la historia fue compartida en redes sociales, generando interés entre grupos de apoyo a pacientes con Alzheimer y organizaciones de bienestar animal. Clara, inicialmente reacia a la exposición pública, finalmente aceptó dar una entrevista cuidadosamente controlada, viendo en ello una oportunidad para inspirar a otras familias que enfrentaban desafíos similares. Thor no curó el Alzheimer de mi madre, explicó a la periodista que las visitó. La enfermedad sigue avanzando, pero él ha transformado por completo su calidad de vida, y por extensión, la mía también. Antes, cada día estaba dominado por el miedo a lo que podíamos perder. Ahora, nos enfocamos en lo que aún tenemos, en lo que todavía podemos compartir. El reportaje, cuando fue publicado, capturó bellamente la relación especial entre la anciana y su guardián de 4 patas. La foto que lo acompañaba, Thor vigilante junto a doña Elena en su jardín de rosas, se volvió brevemente viral en grupos dedicados a historias inspiradoras sobre animales. Para Thor y doña Elena, sin embargo, la fama pasajera significaba poco. Su transformación silenciosa continuaba en pequeños momentos cotidianos, en los paseos matutinos por el jardín, en las siestas compartidas en la terraza soleada, en las noches en que Thor se recostaba fielmente al pie de la cama, manteniendo los pesares de la confusión a raya. ¿Sabes?, confesó doña Elena a Clara durante un momento de lucidez cristalina. A veces pienso que no fue una coincidencia. Thor necesitaba a alguien a quien cuidar, y yo necesitaba a alguien que no se molestara cuando olvidara las cosas. Tal vez estábamos destinados el uno al otro. Clara solo sonrió, observando cómo su madre y Thor se comunicaban con miradas y gestos sutiles que no necesitaban palabras, un lenguaje propio, desarrollado entre dos seres que, a su manera, sabían lo que significaba luchar por mantenerse enteros en un mundo que poco a poco se iba fragmentando a su alrededor. ¿Alguna vez has sido testigo de una conexión especial entre un animal y una persona mayor o con necesidades especiales? Comparte tu historia en los comentarios. Y si esta narrativa ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras como esta. Nunca imaginé que llegaríamos a esto, comentó el Dr. Renato, observando la lista creciente de interesados en el programa. Tenías razón, Miguel. Había algo especial en ese perro desde el principio. Miguel sonrió, recordando la noche en que encontró a Thor, cubierto de sangre y casi sin vida.
Solo necesitaba una oportunidad. Como todos nosotros, a veces. Una mañana, Miguel recibió una llamada de la policía local. Durante una operación contra peleas clandestinas, habían encontrado documentos con registros de perros, incluido un pastor alemán con marcas distintivas que coincidían con las de Thor. Nos gustaría que confirmaras la identificación, explicó el investigador. Estos registros pueden ser pruebas clave contra una red de peleas que llevamos meses investigando. Con el corazón encogido, Miguel examinó las fotos y documentos. No había duda, era Thor, fotografiado en condiciones deplorables, con anotaciones clínicas sobre su rendimiento y valor de mercado. Es él, confirmó Miguel, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia por el sufrimiento al que habían sometido a Thor, y alivio al saber que los responsables enfrentarían la justicia. Cuando informó a Clara sobre la investigación, ella dudó al principio en involucrar a su madre y a Thor en el proceso. Por fin está en paz, argumentó. Revivir ese pasado no puede hacerle bien. Entiendo tu preocupación, respondió amablemente el investigador. Pero no necesitamos que Thor participe directamente. Los registros y el testimonio del Dr. Miguel sobre las heridas consistentes con peleas son suficientes. La noticia de la operación policial y el papel indirecto de Thor en ella pronto se hizo pública. Thor ganó una nueva dimensión en su historia. No solo había superado su propio trauma y salvado a doña Elena, sino que ahora, involuntariamente, ayudaba a salvar a otros perros de destinos similares al suyo. El impacto en la comunidad fue profundo. Una ola de apoyo surgió espontáneamente. La tienda de productos para mascotas ofreció suministros de por vida para Thor. Un constructor local se ofreció a adaptar partes de la casa de doña Elena, haciéndola más segura y accesible tanto para ella como para el perro. Estudiantes de la Escuela de Veterinaria de la región crearon un proyecto de extensión basado en el caso, ofreciendo chequeos gratuitos y orientación a familias que adoptaran animales rescatados como compañía para personas mayores. Para la anciana, la nueva celebridad de su compañero era motivo de inmenso orgullo. En sus días buenos, contaba animadamente la historia de Thor a cualquiera que quisiera escuchar, a menudo añadiendo detalles imaginativos que Clara amablemente no corregía. En los días malos, cuando la confusión se intensificaba, Thor seguía siendo su constante, el ancla que la mantenía conectada al mundo cuando todo lo demás parecía desvanecerse. Miguel, observando esa dinámica durante sus visitas regulares, comenzó a documentar formalmente el caso para su publicación en una revista científica. Lo que estamos presenciando aquí va más allá de la terapia asistida convencional, explicó a Clara. Es una forma de simbiosis terapéutica. Thor y doña Elena realmente se están curando mutuamente. El estudio preliminar de Miguel atrajo la atención de la comunidad médica y veterinaria. Comenzaron a llegar invitaciones para conferencias, oportunidades para compartir lo que había aprendido de este caso extraordinario. Inicialmente reacio a alejarse de sus pacientes, Miguel finalmente aceptó algunas de estas oportunidades, viendo en ellas una forma de transformar la experiencia de Thor y doña Elena en un modelo que pudiera beneficiar a otros. En una de esas conferencias, en el Congreso Estatal de Geriatría, Miguel presentó datos cuantitativos sobre las mejoras en la condición de doña Elena. Al final de la presentación, una médica mayor se acercó a él con lágrimas en los ojos. Trabajo con Alzheimer desde hace 40 años, dijo ella, estrechando la mano de Miguel con sorprendente firmeza. Hemos visto avances farmacológicos, terapias cognitivas, intervenciones de todo tipo. Pero lo que mostraste hoy, la dignidad que este arreglo proporciona, la autonomía que preserva, eso es revolucionario en su simplicidad. Para Thor, ajeno a la creciente influencia de su historia, la vida había encontrado un ritmo cómodo. Sus mañanas comenzaban con el ritual de cepillado en el jardín, seguido del paseo con doña Elena por el vecindario, ahora frecuentemente interrumpido por saludos cálidos de vecinos que antes apenas notaban a la anciana. Las tardes transcurrían en compañía tranquila, con Thor acostado pacientemente a los pies de doña Elena mientras ella tejía o veía sus programas favoritos. Las noches traían la reconfortante rutina de revisar la casa antes de asumir su puesto de guardián junto a la cama. Para un perro que solo había conocido crueldad y competencia forzada, esa vida de servicio voluntario y conexión genuina representaba una redención completa. Las cicatrices psicológicas que lo habían convertido en un animal aterrorizado y desconfiado cedían poco a poco su lugar a una confianza serena y a un propósito claro. Para Miguel, era evidente. Existe una teoría en psicología llamada
crecimiento postraumático, la idea de que algunas personas no solo se recuperan de los traumas, sino que realmente desarrollan nuevas fortalezas a partir de ellos. Tal vez eso también se aplique a los perros. Thor no es simplemente el mismo perro que habría sido sin el trauma. Ha desarrollado una sensibilidad especial precisamente porque conoció el sufrimiento. Mientras observaban a Thor guiando pacientemente a doña Elena por el jardín de la clínica, ambos reconocieron en silencio la profunda verdad de esa reflexión. El pastor alemán que todos habían considerado irrecuperable no solo había sobrevivido, florecía en su papel de guardián, encontrando en la responsabilidad por otro ser vulnerable el camino hacia su propia sanación. Era, en todos los sentidos, una historia de reconocimiento y redención mutua, un poderoso recordatorio de que, a veces, nuestras heridas más profundas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza, especialmente cuando encontramos propósito en cuidar unos de otros. ¿Tú también crees que los animales rescatados merecen una segunda oportunidad? Demuestra tu apoyo dejando un comentario y compartiendo esta historia inspiradora. Juntos, podemos cambiar la percepción sobre aquellos animales que han logrado superar situaciones de maltrato y abandono. Había pasado un año desde el rescate de Thor. El pastor alemán, ahora completamente recuperado físicamente salvo por una ligera cojera permanente, descansaba cerca de la chimenea. Su cuerpo musculoso y su pelaje brillante apenas recordaban al animal moribundo que habían encontrado junto a un contenedor de basura. Sus ojos color ámbar, antes llenos de desconfianza y miedo, ahora transmitían una serenidad vigilante, siempre alerta, pero ya no atormentados. Clara lo observaba desde la cocina mientras preparaba la cena, con el corazón desbordado de gratitud al ver a su madre sentada en su sillón favorito. La decisión de mudarse más cerca, de reorganizar su vida profesional en torno a las necesidades de su madre, había sido difícil, pero momentos como aquel confirmaban que había tomado la decisión correcta. El Alzheimer de doña Elena seguía avanzando, por supuesto. Había días en los que no reconocía a su propia hija, confundiéndola con una amiga de juventud o una prima lejana. Había mañanas en las que despertaba preguntando por su esposo fallecido, momentos en los que se perdía entre sus recuerdos fragmentados. Pero la presencia constante de Thor había transformado fundamentalmente la experiencia de la enfermedad, tanto para doña Elena como para quienes la amaban. Él sabe cuando estoy confundida, le había explicado ella a Clara durante un momento de lucidez. No me juzga cuando olvido las cosas. Simplemente me trae de vuelta, con suavidad, sin hacerme sentir menos. El teléfono sonó, interrumpiendo los pensamientos de Clara. Era Miguel, llamando para confirmar su visita del día siguiente. No era una consulta médica esta vez, sino una invitación para el almuerzo de Navidad anticipado que habían planeado. ¿Cómo están nuestros pacientes favoritos?, preguntó él, con una sonrisa audible en su voz. Thor está supervisando la producción de lo que parece ser su 10º suéter, respondió Clara, riendo. Y mamá está teniendo un buen día. Se acordó de tu nombre cuando mencioné que vendrías mañana. La amistad entre Clara y Miguel se había profundizado a lo largo del año, unida por la experiencia compartida de presenciar la extraordinaria conexión entre Thor y doña Elena. Lo que comenzó como una relación profesional se había transformado en algo más personal, aunque ninguno de los dos tenía prisa por definir exactamente qué significaba ese algo más. El programa de terapia asistida iniciado por Miguel se había expandido significativamente. La clínica ahora trabajaba oficialmente con 3 refugios locales, identificando perros con potencial para el trabajo terapéutico y entrenándolos específicamente para asistir a personas mayores con demencia. El estudio de caso de Thor y doña Elena, publicado en una reconocida revista médica, había atraído financiamiento para investigaciones más amplias sobre los beneficios neurológicos de la interacción humano-animal en pacientes con Alzheimer. Traigo algo para mostrarles mañana, comentó Miguel antes de colgar. Los resultados preliminares del estudio ampliado. Son extraordinarios. Después de la cena, mientras doña Elena veía su programa de televisión favorito con Thor fielmente a su lado, Clara organizaba algunos documentos en su pequeño despacho improvisado. Entre ellos, encontró el informe médico más reciente de su madre. El neurólogo había sido claro, el Alzheimer seguía su progresión inexorable. Los exámenes mostraban un deterioro consistente con la etapa de la enfermedad. Sin embargo, había añadido una observación que Clara releía con frecuencia cuando necesitaba ánimo.
A pesar de la progresión neurológica documentada, la paciente demuestra una capacidad funcional y una calidad de vida significativamente superiores a las esperadas para esta fase. La presencia del perro de asistencia parece proporcionar una forma de cognición extendida que compensa parcialmente los déficits crecientes. En términos simples, Thor se había convertido en una extensión de la mente de doña Elena, recordándole sus rutinas, guiándola cuando se desorientaba, alertándola sobre peligros, proporcionándole la estructura que su cerebro gradualmente perdía la capacidad de mantener. Más importante aún, le ofrecía algo que ningún medicamento ni terapia convencional podía brindar: compañía constante sin juicios, apoyo sin frustración, amor sin expectativas. Para alguien que perdía lentamente su identidad a causa de la enfermedad, esa aceptación incondicional era un bálsamo invaluable. La historia de Thor inspiró todo un protocolo de entrenamiento. Siempre fue especial, comentó doña Elena, en uno de esos momentos de claridad cristalina que se volvían cada vez más raros. Desde el primer día que lo vi en la clínica, sabía que teníamos algo en común. ¿Qué tenían en común, mamá?, preguntó Clara suavemente. Ella hizo una pausa, acariciando la cabeza de Thor, que se había acercado para apoyar su hocico en su rodilla. Que también sabíamos que aún teníamos algo que ofrecer. Que todavía podíamos ser útiles, a nuestra manera. La profundidad de aquella observación dejó a todos momentáneamente sin palabras. Era raro que doña Elena expresara con tanta lucidez su conciencia sobre su propia condición, y más raro aún que mostrara tal comprensión sobre la experiencia de Thor. Miguel mostró a Clara los resultados del estudio ampliado. Estamos viendo patrones consistentes en todos los casos, explicó él, señalando los gráficos. Los pacientes con compañeros caninos entrenados muestran menos necesidad de medicación para la ansiedad, mejor adherencia a las rutinas, y esto es lo más sorprendente: periodos más largos de claridad cognitiva, especialmente durante las interacciones con los perros. Como si, de alguna manera, los perros les prestaran su estabilidad mental a los pacientes, comentó Clara, fascinada. Exactamente. Es casi como si establecieran un puente sobre las lagunas que la enfermedad crea en la cognición humana. Esa noche, después de un día lleno de emociones, Clara encontró a su madre en el dormitorio, preparándose para dormir. Thor ya había asumido su posición habitual en la alfombra junto a la cama, pero algo en la escena llamó la atención de Clara: un pequeño álbum de fotografías abierto sobre el regazo de doña Elena. ¿Qué estás viendo, mamá?, preguntó suavemente, sentándose al borde de la cama. Antonio, respondió doña Elena, señalando una foto de su difunto esposo. Le estaba mostrando a Thor cómo era su abuelo. Ella sonrió, aparentemente sin darse cuenta de la confusión temporal al llamar abuelo a su marido en relación con Thor. ¿Sabes? A veces pienso que Antonio envió a Thor para que cuidara de mí. Siempre me prometió que nunca me dejaría sola. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero no corrigió la confusión de su madre. Había una verdad emocional en aquella interpretación que trascendía la precisión factual. Thor es un buen guardián, coincidió simplemente. El mejor, asintió doña Elena, cerrando el álbum y colocándolo en la mesita de noche. ¿Sabes, querida? No tengo miedo de olvidar las cosas cuando él está cerca. Incluso cuando me pierdo en mi propia mente, sé que Thor me encontrará y me traerá de vuelta. Esas palabras, dichas con tanta sencillez y confianza, capturaban perfectamente la esencia de lo que Thor se había convertido: no solo un perro de terapia, no solo una mascota, sino un verdadero guardián de la dignidad y la identidad de doña Elena, incluso cuando éstas eran erosionadas gradualmente por la enfermedad. Más tarde, cuando todos dormían, Thor realizaba su ronda nocturna habitual por la casa, revisando cada ventana, cada puerta, cada rincón, un ritual que repetía fielmente todas las noches. Satisfecho de que todo estaba seguro, regresaba al dormitorio de doña Elena, asumiendo su posición de centinela. Mientras la noche avanzaba pacíficamente, el pastor alemán permanecía vigilante junto a la cama de doña Elena, ya no un perro roto, ya no una víctima, sino un guardián de segundas oportunidades, tanto para sí mismo como para aquella que se había convertido en el centro de su mundo. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores sobre la increíble conexión entre humanos y animales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces algún animal que se haya convertido en un verdadero guardián para alguien especial en tu vida?